Hola a todos, buenas tardes. Este segundo video es para explicarles o entrar de lleno a la parte de las reglas de las derivadas o del cálculo diferencial. Ya entendimos un poquito mejor el concepto, a qué nos ayuda y bueno, lo que les comentaba. El cálculo diferencial se rige por fórmulas o por reglas y el día de hoy empezamos con la primera regla. Bueno, cálculo diferencial, que lo conocemos como la derivada. Y la primera regla, que es la regla base del cálculo diferencial, se llama regla de x a la n. Es la que está en el recuadro de color morado. Regla de x a la n. ¿Sale? La formulita que está aquí abajo, o la estructura que está compuesta de la línea verde con la línea azul, pues bueno, la fórmula realmente es la fórmula de la que está marcada de color azul. La regla es la siguiente, dice, si yo tengo una función fx, recuerden que fx, gx, hx son funciones. Lo que vamos a hacer es que vamos a derivar funciones matemáticas, como las que veamos en clase, pero ahora vamos a hacer solamente derivadas. Ya no va a haber gráficas, no va a haber tabulaciones, no hay nada de eso. Solamente hay la aplicación de ciertas reglas o fórmulas. Ok, entonces entendamos esto. Dice que f de x, una función f de x igual a x a la n. Aquí abajo dice donde n es el exponente, puede ser un exponente positivo, negativo, fraccionario o como sea, no importa. Pero la n es el exponente. Si yo tengo una función f de x igual a x a la n, donde n puede ser cualquier número, su derivada está representada por la expresión de color azul, ¿sale? Para representar derivada vamos a usar esa pequeña comita que están viendo entre la f y el paréntesis. Esta comita que está aquí, esta que está aquí, representa derivada de la función fx. Y la vamos a colocar, esa comita o esa apóstrofe, cuando ya tengamos la respuesta de la derivada. ¿Sale? Así es como vamos a terminar los problemas. Aquí, por ejemplo, dice la derivada, por tener esa comita, la derivada de la función f de x es igual a, y esta es la fórmula central de este tema o de este video, que es nx a la n menos 1. Cuando apliquemos esta fórmula, podemos decir que la función de arriba, la función fx, está derivada. Si no aplicamos la fórmula de color azul, no podemos afirmar que la función esté derivada. De hecho, no lo estaría. Hasta que apliquemos la fórmula nx a la n menos 1, donde la n es el exponente. De hecho, aquí lo menciono. Donde n es el exponente, y para representar la derivada utilizaremos f'x, es la derivada de la función f de x. G'x es derivada de la función gx, y esta es la derivada de la función hx, etcétera, ¿no? Igual como lo hacíamos en clase, puede ser la función f, g, h, i, j, la función que sea, no importa. Cuando coloquemos esa comita o apóstrofe, representa la derivada. ¿Ok? Entendiendo esta parte, pues vamos a ver ciertos ejemplos. Que dice, ejemplos, deriva las siguientes funciones matemáticas, y tengo todas estas en total. Son en total 7 derivadas. Y voy a explicarlas paso a paso para que entendamos lo básico del cálculo diferencial. ¿Ok? Bueno, primero, problema número 1, puntillón, es la función f de x, que dice f de x es igual a x cuadrada. Si se fijan, aquí está, hice imagen la formulita, aquí la tengo. Mi función verde coincide con la estructura de color verde, que es x a la n, como dice la estructura de la función y el tema del día de hoy. X a la n, pues aquí tengo x cuadrada, por lo tanto, si se fijan, la n de mi función del problema 1 es el exponente de la x, que el exponente es 2, por lo tanto, este 2 del exponente es el valor de n, que representaría a la correspondiente parte de la fórmula de color azul, que está acá abajo. Entonces, sabiendo que tu función es x cuadrada, sería que x a la n, ese 2 o ese cuadrado es tu n de tu expresión. Para aplicar la fórmula de la derivada, yo aquí abajo le puse f' de x, que es la derivada de la función f de x. Para poner la respuesta, solamente voy a aplicar la formulita que está aquí abajo. Voy a aplicar esta fórmula, que dice n por x a la n menos 1, sin perder de vista que mi n es el exponente 2, por ser mi ejemplo número 1, x cuadrada. Por lo tanto, la regla dice que vas a poner n, que es el exponente 2 de mi ejemplo, le ponemos 2. Digamos que esa parte de ahí es esta parte de aquí, este n de aquí de la fórmula. Vamos a hacerlo un poquito más grande.
esta parte de acá, ¿sale? Después le ponemos la x, así lo dice la fórmula, está de este lado, nx, y después a ese nx se va a elevar el exponente n-1. La fórmula es n, que vale 2, por x, que le volví a poner x, aquí lo tengo, acá llevo la respuesta, aquí abajo, al exponente n-1, es decir, en el exponente, o sea arriba, en pequeñito, vamos a colocarle n que vale 2 menos 1. Y nos va a quedar así la expresión. 2 por x a la potencia o al exponente 2 menos 1. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer un paso más. ¿Sale? De hecho esto ya lo pueden hacer mental si quieren, pero es el ejemplo 1, lo explicamos bien. Entonces vamos a pasar el 2x igual y vamos a restar los exponentes, que el exponentes que se restan son 2 menos 1. Y si lo restamos, el exponente que les va a quedar arriba de la x va a ser un 1, entonces vamos a colocarlo, ¿sale? Si lo colocamos, nos va a quedar algo así, 2x a la potencia 1. Que si recuerdan un poquito de lo que platicábamos en clase, cuando el exponente de la x es un 1, ya no se pone, ya sabes que está allá arriba, entonces yo puedo quitarlo y nada más dejarlo como 2x y ya sé que arriba ya hay un 1. De forma implícita, ya está ahí, ¿sale? Bueno, entonces la respuesta de la derivada, la respuesta final y la que yo necesito es f' de x, o sea, la derivada de la función f de x es igual a 2x y el problema se acabó. O 2x a la 1, como ustedes quieran ponerlo. Pero como yo lo tengo en pantalla, es más que suficiente. Por lo tanto, su derivada es 2x y el problema acaba. ¿Sale? Vamos al problema 2 y vamos a hacerlo un poquito más rápido. Para el problema número 2, que es este que está aquí abajo, chequen que tiene la misma estructura de x a la n. Mi función f, en este caso la función es h de x es x a la potencia 5. Como la estructura es x a la n, donde n es el exponente, ¿sale? Mi exponente de mi problema 2 es 5, por lo tanto mi n va a valer 5 en este problema, en el problema 2. Por lo tanto, la fórmula dice, es n por x a la n menos 1. N que vale 5 por x, le pongo 5x. Y a esa x la voy a elevar a la potencia n menos 1, donde recordar que la n es 5, que es el exponente que está aquí arriba de mi problema, que es x quinta. Por lo tanto, como es potencia 5 de la x, el valor n vale 5 y va a quedarte 5 por x, que es n a la x, n por x, perdón, a la potencia n menos 1, que sería 5 menos 1. Y nos va a quedar más o menos algo así, ¿sale? En el siguiente paso, aquí vamos en esta parte, en el siguiente paso lo que voy a hacer es que voy a restar los exponentes. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Y le vamos a poner que sería, en total, vamos a recorrerlo, ahí está, sería 5x, lo dejo igual, y vamos a restar el 5 menos 1. Si restamos 5 menos 1 nos queda un 4, y la respuesta que va a ir es, la derivada de la función h es igual a 5x cuarta. Y esto responde a la pregunta, al problema número 2 y el problema se acabó. Es decir, tú vas a adaptar tu n, si n vale aquí, por ejemplo, en el 1 n valía 2 por el exponente 2, en el problema 2 la n valía 5, porque es el exponente de la x, pues aquí vamos al problema número 3. Si se fijan bien, el exponente de la x del problema 3 es exponente 3, literalmente coincide con el número del problema, x cúbica, por lo tanto este 3 de la x es el exponente y vale 3, por lo tanto mi n vale 3. Agarro la fórmula que ya conocemos, que está aquí abajo, y vamos a derivar la función r' de x, yo aquí lo tengo. La derivada de la función rx, porque es la función r, va a ser n que vale 3 por x a la potencia 3 menos 1. Entonces vamos a marcarlo. A la potencia, vamos a marcarlo, 3 menos 1. ¿Sale? Por lo tanto, va a quedarte un exponente 2. Lo copiamos aquí abajo, aquí lo tengo, ahí está. Vamos a acomodarlo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle 3x y 3 menos 1 te va a quedar un 2. Por lo tanto, la derivada de la función r es 3x cuadrada y esto responde al problema número 3. ¿Sale? Es algo, la verdad, muy fácil para empezar. El problema número 4 dice m de x es igual a x a la potencia 10. Por lo tanto, vamos a buscar la derivada m' de x, porque es la función m. Si se fijan, la potencia es 10. Esta ya la vamos a hacer directa. Como la potencia es 10, mi n vale 10 y me va a quedar n, que vale 10, por x elevado a la potencia n menos 1.
elevado a la potencia n menos 1, que sería 10 menos 1, que si lo restan va a darte un 9, pues de una vez le pongo 9. Puedes hacerlo directo porque ya con la práctica eso es muy rápido y muy fácil. Entonces, para evitarme hacer dos pasos, como en los problemas anteriores, ahora hago la resta en un solo paso, que sería 10, que es n, por x, a la 10 menos 1, que es un 9, su derivada es 10x novena. Y tengo la derivada que está aquí. En el problema número 5, vamos a bajarlo, aquí está. En el caso del problema 5 dice nx es igual a x a la 7. Como hablamos de la función n, aquí va a ser, aquí tengo m, está mal, es n prima de x es igual, y si se fijan, su exponente es 7, por lo tanto n vale 7 para mi formulita de las derivadas, y va a quedarte n que vale 7 por x a la potencia n menos 1. Como mi n vale 7, le voy a restar 1, que sería 7 menos 1, y la respuesta que te va a dar esto es un 6, y le pones un 6 y el problema se acabó, ¿sale? Que sería 7x extras. Pueden hacerlo en un solo paso, realmente es algo muy fácil, no tienen que hacerlo en dos, ¿sale? Así lo pueden poner en su trabajo que viene un poco más adelante, en su primer producto, y no va a pasar nada. En el problema 6, aquí se vuelve más interesante, aquí sí tengan mucho cuidado con lo que les voy a explicar. En el problema 6 y problema 7, tengan mucho cuidado. En el problema número 6 dice la derivada de la x sola, no tiene exponente. Pero como ya sabemos, cuando la x está sola, sí tiene exponente. Tiene un exponente 1 arriba, yo se lo voy a poner ahorita para que lo vean. X a la 1. Pero ese exponente 1 no se pone porque ya sabemos que está ahí. Solamente tú lo usas si lo quieres, si no, pues ya sabes que está ahí oculto, digamos, como lo habíamos platicado en clase. Entonces, si lo aparecemos, sería x a la 1, ahí está. Por lo tanto, mi valor n vale 1. Entonces, si agarro mi formulita de nx a la n menos 1 para derivar x a la 1, me va a quedar n que vale 1, es el exponente de mi problema 6, nx, como dice la fórmula, a la potencia n menos 1, donde n vale 1, va a quedarte 1 menos 1. Aquí sí lo voy a hacer en dos pasos para explicarles mejor. Entonces, la función va a quedarte 1x, y si restamos los exponentes va a quedarte 1 menos 1, te va a quedar un 0. ¿Sale? Nos va a quedar algo así. Entonces la respuesta se supone sería 1x a la 0. Pero como ya habíamos platicado en clase y mucho esto, cuando elevamos un número, cual sea a la potencia 0, la respuesta siempre es un 1. Recuerden que x representa una cantidad, un valor numérico. Entonces, si esa x lo elevo, ese número que se te ocurra, ese número el que sea, se eleva a la potencia 0, pues va a ser un 1. ¿Sale? Es decir, este x a la 0 que puse de color verde es la unidad, es decir, vale 1. Por lo tanto, me va a quedar 1 por 1, donde el primer 1 que puse es este 1 de aquí. Es este 1 de aquí. Vamos a marcarlo a ver si puedo. Un segundo. Vamos a marcarlo aquí. Ahí está. Ese 1 que puse al inicio es este 1 que voy a poner aquí de color rojo. Ese 1 de ahí. Y el por 1, este asterisco es una multiplicación. El otro 1 que puse después es el que está representado por el x a la 0, que es el número que sigue. El x a la 0 es un 1. Y me va a quedar 1 por 1, que al multiplicar 1 por otra vez 1, pues recordemos la regla de la tabla del 1, pues va a darte 1. Quiere decir que la derivada del problema número 6, la respuesta final y correcta es un 1 y el problema se acabó. ¿Sale? Este problema 6 en especial lo expliqué ahorita, pero no hace falta ni siquiera desarrollarlo porque es parte de una pequeña fórmula. Y este problema 6, de verdad, si están viendo el video, jamás lo olviden. Porque este problema 6 nace o da respuesta a una... Bueno, aparece como una fórmula nueva, literalmente. ¿Por qué? Porque no hace falta hacer todo este desarrollo que ya hicimos. Lo voy a borrar, de hecho. Y les voy a platicar una regla nueva que dice más o menos lo siguiente. ¿Se acuerdan que el problema 6 estaba así originalmente? Es igual a x. Yo le agregué el 1 para aplicar la fórmula que está del lado derecho, la fórmula azul, de x a la n. Pero no hace falta. La regla dice lo siguiente, dice... La derivada de una función,
cuando la función solamente vale x solita, x con exponente 1, la derivada yo ya sé que la respuesta va a ser un 1. Automáticamente lo podemos concluir porque es una fórmula de las derivadas que dice, si la función que estás derivando es una x sola, así con x al exponente 1, como es el caso del problema 6, su derivada va a ser un 1, ya no hagas nada, ya no apliques esta fórmula, porque vas a llegar a que es un 1. Evítate eso y hazlo directo y ya no te metas en problemas. Es decir, entonces esta parte no la olviden de verdad, porque la vamos a usar en otra regla que se llama regla de la constante y regla de la suma. Entonces tengan mucho cuidado con este problema 6 y con el problema 7 que sigue. Mucho cuidado. Problema 7. Dice función r de x, aquí tengo mi función r de x, es igual a un 5. Ese 5 no lleva letra x. Y para yo aplicar mi formulita de x a la n, pues necesito a una letra x. Y yo no tengo en el problema 7 una x, solamente tengo un 5. Es decir, el 5 es una constante. Recuerden, cuando tenemos un número, un 5, un 10, un 8, un 9, el valor pi, el número que sea, son constantes, son números que siempre van a ser igual. Un 5 siempre va a ser un 5 eternamente. ¿Sale? Una variable es como la x que puede cambiar, pero el 5, como yo lo tengo en el problema 7, se le llama constante. Y la regla, aquí nace una regla, ¿por qué? Porque yo no puedo derivar usando la regla de color azul de x a la n, pues no la puedo usar porque no tengo una x. Entonces, para hacer esta derivada, la regla es la siguiente, es otra pequeña formulita que tampoco quiero que olviden. La regla dice, la derivada de un número que no tiene x, o sea, de una constante, su derivada es un 0. Ya no haces nada, solamente ponle 0 y el problema se acabó. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando en la función rxh, la que sea un número solito sin ninguna letra x. Si tuviera una letra x ya la cosa cambia, pero en mi caso, como no tiene x, es un 0. Si aquí hubiera sido r de x igual a no sé, a ese numerote que está marcado ahí, eso, su derivada es un 0, porque no lleva x. Si les digo la derivada de 3 cuartos, su derivada de 3 cuartos es un 0, porque el 3 cuartos no lleva x, su derivada es un 0. Si les digo la derivada de menos 50, de menos 150, pues su derivada es un 0. La derivada de menos 3 es un 0. Siempre y cuando tengamos un número, cualquier número el que se te ocurra, que no tenga x, su derivada va a ser un 0 de forma directa y no haces nada. Cuando tengamos una función donde solamente aparezca la x solita con un 1 arriba, que puedes imaginar o ponerlo como tú quieras, pero esté la x sola, su derivada es un 1. Esta parte no la olviden, les va a ayudar mucho. En el video que sigue vamos a platicar un poquito de los exponentes negativos y vamos a seguir trabajando esta misma regla. Hasta luego.